Nuestra lectura de hoy se encuentra en Marcos 16 del 14 al 18 en la Nueva Traducción Viviente. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus dichos alumbra, la exposición de tus dichos alumbra, la exposición de tus dichos alumbra y hace entender a los simples. Y para siempre, Señor, permanece, y para siempre, Señor, permanece, y para siempre, Señor, permanece tu palabra en los cielos. Una vez que hemos entendido lo que es el Evangelio y cuál es su principal propósito, también es necesario que como creyentes, como seguidores de Jesús, como sus discípulos, entendamos que debemos ir y predicar el Evangelio. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, podemos observar cómo Jesús utiliza un verbo imperativo. Jesús nos da la orden, la tarea de que vamos a predicar el Evangelio. Dice su palabra: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra tarea como creyentes, esa es nuestra responsabilidad y es un privilegio poder ser servidores de Jesús, poder salir y predicar su Evangelio y que las almas sean salvas. La próxima vez que nos toque como iglesia, como organización, a salir a predicar la palabra de Dios, tomémoslo con amor y hagámoslo motivados por el amor de Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, porque es nuestra tarea ir y predicar el Evangelio. Dios te bendiga. Con alma y voz te alabaré y yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra, bendición en tu palabra y bendición. Clamé a ti por mi salud, me dio tu ley poder, virtud. Los reyes presa a ti darán, pues tu palabra escucharán y cantarán con dulce son las glorias de tu salvación, las glorias de tu salvación. Nuestro versículo clave está en Filipenses 2:12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Los cristianos filipenses necesitaban ser cuidadosos en su obediencia a Cristo, ahora que Pablo ya no estaba con ellos para recordarles continuamente lo que era correcto. Nosotros también debemos tener cuidado con lo que creemos y con nuestra manera de vivir, sobre todo cuando estamos por nuestra propia cuenta. Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Qué gusto me da volverles a saludar, hermanas, a través de estos medios que el Señor nos permite para que podamos estar en comunión unas con otras y sobre todo el poder meditar acerca de estos temas. Continuamos con el poder de Dios para salvación, es decir, el Evangelio que transforma vidas. Y el tema de hoy, o sea, el subtema número 4 es el Evangelio. ¿Qué creen? Es nuestra tarea. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú tienes cada día una bendición para nuestras vidas, Señor, y para que podamos servirte de alguna manera, Señor, conforme a los dones que tú nos has repartido. Señor, pedimos bendición especial, Señor, para nuestro pastor que está a cargo de los instrumentos, a la hermana Juanita y a todo el equipo, Señor, que colabora con este programa, Señor. Y te pedimos, Señor, sobre todas las cosas, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en la meditación, en el estudio de este tema, Señor. Y te pedimos que te quedes con nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias por las bendiciones que has derramado en nuestra vida durante esta semana. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por las personas que están allá detrás de la pantalla. Bendícela, Señor, y quédate con nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como les decía, el subtema del día de hoy se titula El Evangelio es nuestra tarea. La lectura bíblica en la que está basada es Marcos capítulo 16, verso 14 al 18. Es el final del Evangelio según San Marcos y en el que nos describe la tarea que el Señor Jesús dejó a sus discípulos, es decir, a nosotros. El versículo clave, como ustedes se acuerdan, como ustedes ya vieron, nuestra hermana Juanita ya nos hizo el favor de recordarlo. Y por si no se lo saben, pues aprenderlo. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto se encuentra en Filipenses 2:12. Le damos un repasito más porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, con esto en mente vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy.
dejado de hacer la principal tarea que nos dejó Cristo como sus seguidores, es decir, proclamar el Evangelio, y este descuido lo vemos en nuestros jóvenes alejándose de las iglesias, en la poca influencia que la iglesia tiene en la vida nacional y en las comunidades. Y debemos retomar esta labor evangelística para que el mundo pueda ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El Evangelio es la tarea primordial. Cuando Jesús dijo de manera categórica y de forma imperativa en Marcos 16:15, y entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Esto no daba una opción a sus seguidores, pues es una labor prioritaria, no de segunda ni de tercera. Es la tarea y es el objetivo de la iglesia, el proclamar su mensaje a todos los pueblos de la tierra, sin discriminar a nadie, porque muchas veces hemos dejado a los marginados de la sociedad fuera de esta labor de hablar de Dios, y también a los niños. No nos acercamos al mendigo, al explotado, al que está preso de sus pasiones o sus problemas mentales o de conducta, y actuamos como si la iglesia fuera un club social que recibe solamente a los que son puros. Esto es un error, porque todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios en algún momento. El Evangelio es la tarea del discípulo. El sentido del discipulado es lo que muchas veces hemos olvidado como cristianos, porque la labor consiste en hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Jesús nos mandó, ayudando al necesitado, siendo apoyo del quebrantado de corazón o de mente, con la práctica del amor verdadero. Además, el Evangelio es tarea de fortalecer nuestro temor a Dios. Pareciera que el cristiano de hoy ya no tuviera temor de Dios y piensa en un Dios complaciente que le va a perdonar de todo y que será indulgente con todo. Ciertamente, el Señor comprende nuestras debilidades humanas y perdona nuestras faltas, porque sabe que somos carne y tendemos hacia lo malo. Pero no debemos olvidar que es un Dios de justicia, que no tendrá por inocente al culpable y que castiga la maldad y no la pasa por alto. Por otra parte, debemos considerar que Él también perdona nuestros pecados si se los confesamos, como dice Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También nos invita a ser sinceros y apartarnos de lo que nos es ocasión de caer. No debemos coquetear con el pecado. A veces en nuestros mismos teléfonos celulares, navegando por internet, nos llegan muchas imágenes que son tentadoras y nos llevan a pecar. De la manera como cultivemos la mente, dependerá cuánto seremos de fiel al Señor. En conclusión, hermanos y hermanas, el Evangelio es nuestra tarea y es
la labor primordial por la que fue establecida la iglesia en este mundo, para anunciar las verdades de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable y nos puso como luz y sal de este mundo. Pero si descuidamos esta labor, perdemos el sentido real de nuestra labor en este mundo. Como dice el Evangelio, si la sal pierde su sabor, no sirven más para nada, sino para ser echada, dice, en la calle así, tirada y que la pisotee la gente. El Evangelio es nuestra tarea primordial y debe ser el motor que nos impulse y quien nos lleve a un sano temor de Dios, muestra de un verdadero respeto, de un temor reverencial que guíe nuestros pasos para la alabanza de su nombre. Bien, antes de llegar a las preguntas de repaso, yo quiero comentar con ustedes lo siguiente, que está sonando en mi mente desde hace varios días. Comparto con ustedes lo siguiente. Es algo que ya sabemos. No voy a descubrir el hilo negro porque ustedes ya lo descubrieron hace mucho tiempo. Pero vamos a repasarlo. ¿Qué es la evangelización? Es enseñar, es anunciar, proclamar, predicar el evangelio. Es decir, el mensaje de Dios que lleva a la salvación con el objetivo, la esperanza, el deseo, la meta de persuadir o convencer o convertir a las personas a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelismo 1 confirma nuestra conversión genuina a Cristo y porque por el amor a otros mostramos el amor que proviene de Dios y también damos a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. En una iglesia sana, los visitantes deben ver el Evangelio en todo lo que hacemos. Cantamos la palabra, oramos la palabra, predicamos la palabra, porque queremos que la gente oiga el Evangelio en la reunión de los que hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados y hemos hecho un pacto en amor para reunirnos regularmente bajo la autoridad de las Escrituras y el liderazgo de los ancianos para adorar a Dios, para hacer una imagen visible del Evangelio y para dar gloria a Dios. Pero además quiero decirles lo siguiente, que evangelizar es un mandato, es una bendición y es un privilegio. Es un mandato porque imagínense, al igual que nosotros conocimos el Evangelio a través de alguien que obedeció el mandato del Señor y compartió con nosotros el mensaje de salvación porque entendió la orden, así, de esa manera, nosotros vamos con una autoridad delegada, con un programa de trabajo definido y con una promesa. ¿Y eso dónde lo vemos? Pues lo vemos en Mateo 28:19. Además, es una bendición. El Evangelio es una bendición porque indudablemente fue una gran bendición escuchar y recibir el mensaje de salvación en nuestras vidas. Pero es más hermoso cuando servimos al Señor y obedecemos su mandato, cuando somos usados por Dios al compartir y las personas reciben ese mensaje para ser salvos.
Y, como dice la Escritura, no se puede creer sin oír acerca de la palabra que nos dice que somos pecadores y que solo podemos ser salvos por la fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz, en nuestro lugar, pagando por nuestras culpas. Pero, además, el Evangelio es un privilegio. Es un privilegio poder compartir este mensaje de salvación, pues no a cualquiera le está permitido hacerlo. El apóstol Pablo dice en Efesios 3:8, aunque soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios, Él me dio el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, las cuales nadie puede contar. ¿Y qué crees? A Dios le plugo llamarte para darte este ministerio. Si hemos nacido de nuevo, no tenemos excusa. Primera de Corintios 9:16 dice, yo no anuncio la buena noticia para sentirme importante. Lo hago porque así Dios me ordenó y pobre de mí si no lo hago. Pero hay otra cosa más que quiero compartir con ustedes y que es algo que hemos dejado de hacer porque no le hemos dado la importancia de vida. Evangelizar a los niños. ¿Por qué evangelizar a los niños? Pues nada más y nada menos porque el Señor nos pidió. A ver, abran su Biblia en Mateo 18:14 y me van a decir ustedes qué cosa dice en Mateo 18:14. Yo se los voy a leer en la nueva versión. No es nueva versión, es, ¿cómo se llama, pastor? La nueva traducción viviente. Dice, de la misma manera, no es la voluntad del Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Entonces, ¿por qué evangelizar a los niños? Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si decimos toda criatura, ¿estarán incluidos los niños? A ver, piensen. Dios mandó a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. Así que el amor de Dios se extiende a todo individuo. Vamos a ver qué dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese todo incluye a los niños. Bien, eso a nosotros nos ha hecho que pensemos que la salvación o el mensaje de salvación es con un límite de edad, es decir, que nada más incluye a los adultos. ¿Y los niños qué? Bien, créanme, los niños, igual que nosotros, están perdidos. Tienen una naturaleza pecaminosa porque tienen el pecado original.
así como dice 51:5 de Salmos. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que también los niños tienen este mismo problema. Y necesitamos nosotros pensar en ellos. El niño, vamos a ver algunas características de los niños. El niño es humilde, el niño acepta y se sujeta a lo que Dios le ordene. El Señor Jesús dijo o les dio un valor muy grande a los niños pequeños. Y les dijo a sus discípulos: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cómo ven? El niño cree. Cristo da una segunda advertencia sobre nuestro menosprecio hacia los niños. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y por último, por si acaso no lo habíamos tomado en cuenta, el niño vale para Cristo lo mismo que tú y yo, ¿sí? Es decir, vale la sangre de Jesucristo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Y nuestros niños han estado perdidos, ¿sí? Están perdidos mientras nosotros no los llevemos a Cristo, mientras Cristo no los rescate. Los niños están siendo atacados por el sexo, por la nueva era, por las drogas, por la ideología de género, por el marxismo, por la brujería. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por ellos? Y luego nos quejamos y lloramos y hacemos cuanta cosa porque los niños se apartan del Señor. Y eso es algo de lo cual el Señor nos va a tomar en cuenta, ¿sí? Nos va a pedir cuentas. ¿Qué estamos haciendo con los niños? Dice nuestro tema de hoy que el Evangelio es nuestra tarea, pero no solamente con los adultos, también con los niños. Y ahora sí, vamos a las preguntas de repaso. Y la primera pregunta es una pregunta de reflexión, pero una pregunta fuerte. ¿Temo verdaderamente a Dios? Porque si no lo temo, entonces la orden que Él nos dio, pues no la tomamos en cuenta. Hacemos como que esa orden es opcional. Si quiero, si puedo, voy y comparto el Evangelio. Y si no, no. Total, Dios me va a perdonar. Mi moral es relativa. ¿Y por qué la pregunta de mi moral es relativa? Porque anteriormente había muchas cosas que a nosotros nos escandalizaban.
las veíamos a la luz de la Escritura y decíamos, eso está muy mal. Sin embargo, ahora hasta muchas veces participamos de ellas. Ahora bien, la última pregunta, la que yo le digo, la de los 64,000. ¿Estoy anunciando con mi vida el Evangelio o he descuidado la tarea? Comencemos, si no lo hemos hecho, con nuestros niños. Porque decía una ocasión un pastor, ¿sí? Cuando evangelizamos a un niño, cuando traemos un niño a los pies de Cristo, es toda una vida, ¿sí? Una vida al servicio del Señor. A veces, y no discrimino a los adultos, pero cuando evangelizamos a un adulto, dependiendo de la edad que tenga, es el tiempo que esa persona va a estar al servicio del Señor. Así que, hermanos, consideremos lo que hemos visto en esta hora respecto a nuestra tarea, la primordial tarea de la iglesia, la tarea que la iglesia, y con el perdón de los que están al frente, hemos descuidado, porque nos hemos dedicado a otras cosas, a otros temas, y hemos dejado a un lado el tema principal por el que el Señor vino a formar la iglesia, para que la iglesia fuera el medio por el cual nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país conozca el Evangelio de Jesucristo. Quiera el Señor perdonarnos por haber dejado de cumplir con esta tarea. Que el Señor nos bendiga. Yo anhelo, Jesús, tu palabra guardar, pues lámpara es que ilumina mi pie, lumbrera que alumbra en la vía terrenal, más fina que el oro, más fina que miel. Ayúdame, Cristo, por siempre guardar tus santos mandatos con fidelidad. Así mi camino más limpio será, pues tus testimonios dichosos me harán. Si ordeno mis pasos conforme a tu ley, Satán a mis planes vencido será. Si tú me iluminas, podré comprender las mil maravillas que encierra tu ley. Ayúdame, Cristo, por siempre guardar tus santos mandatos con fidelidad. Así mi camino más limpio será, pues tus testimonios dichosos me harán. Vivamos el Evangelio. El Evangelio es nuestra tarea y es la labor primordial por la cual fue establecida la Iglesia en este mundo. Sé luz y sal de este mundo. La letra de un himno dice:
No te dé temor hablar de Cristo, haz que brille en ti su luz. Hoy es una oportunidad para comunicar estas buenas noticias también a los niños, como se nos ha enseñado, antes de que sean influenciados por este mundo. Una oportunidad que tenemos muy pronto y muy próxima es enseñarles a los niños, ayudarles a decir no al Día de Muertos y al Halloween. Esa es una oportunidad de poder compartir el Evangelio con ellos. El Evangelio debe ser el motor que nos impulse. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.